pues así es como es la cosa, se están muriendo. Bueno, pero ¿qué pasa? Entremos al tema del Congreso y entremos al tema que nos convoca mayoritariamente en este momento. ¿Cómo logramos remar todos para el mismo lado? Exacto. Te voy a contar algo ¿Ya? que me lo contó a mí un asesor de un parlamentario de la zona. Me dijo, mira, nosotros nos están pagando unos cursos, no sé si reírme o llorar, nos están pagando unos seminarios, me dijo, para lograr entender cómo la oposición se pudo unir para poder armar la Asamblea de la Civilidad primero y luego tener un frente único para llegar al plebiscito del 88. Le dije yo, ¿hay seminarios sobre eso? Sí, me dijo, súper interesante. Porque son gente que nunca vivió la situación. No tienen idea cómo era la cosa. Entonces hacen seminarios con expertos sociólogos, y esto no es una cosa peyorativa, sino que son gente muy joven que no tiene memoria, porque no tiene memoria vivencial sobre un proceso, claro. sobre un proceso de unidad En los 80. necesario para poder sacar adelante la cosa. Entonces están en la pelea chica, que yo te dije que yo la cuestión, y entonces así sacamos a este, ponemos este otro, y la cosa, ¿será una cosa de plata, digo yo? ¿Necesitarán los sueldos o un porcentaje de los sueldos de los parlamentarios para sobrevivir como partido? ¿Será una cosa de egos? ¿De qué crees tú que es esto, Hernán? Que tú eres una persona respetable desde el punto de vista de tu opinión. Sácame de la duda, ilumíname, ¿qué mierda pasa? Mira, yo creo que una vez yo escribí un artículo en La Estrella que se llamaba El pequeño dictador. El pequeño dictador que todos llevamos dentro, ¿ya? Y que con un poquito de poder, ¿ya? Tú se lo das a un burócrata en un mesón de una oficina pública y el tipo va a ser déspota, ¿verdad? Con el ciudadano que llega humildemente a pedir ese servicio, ¿ya? Le das un poquito más de poder, lo pones de jefe de algo y el tipo se infla y le empieza a aparecer el pequeño dictador. Yo creo que en el Parlamento se genera justamente esta dinámica de se sale afuera la parte más mezquina en términos de defender el hueso, como dicen los perros, defender el hueso, el pedazo, el pedacito de poder y defenderlo a como dé lugar. Y eso te coloca en una posición totalmente agresiva y defensiva frente a tu entorno. O sea, hablan de generar confianza, de que todos somos compañeros, qué sé yo, pero vienen unas primarias y entre los compañeros se sacan los ojos, ¿ya? Vienen las zancadillas, los ninguneos, los desmerecimientos, o sea, se sacan las... Entonces, yo creo que en eso es un poco del comportamiento humano, de que el poder se piensa que es algo que se atesora, ¿verdad? Se incrementa y se usa, pero se pierde el norte de que el poder es una situación colectiva que tiene un fin mayor, un interés más generoso de servir, y es como decía, no recuerdo quién, pero decía, digamos, que estar en la política para servir o para servirse de la política. Yo creo que, tú lo dijiste, hay muchos que encuentran en llegar a un cargo público una forma de solucionar su vida. Y por eso la golosina que le coloca el sistema para invalidar la fiscalidad que pueda tener un organismo como la Cámara de Diputados es que las prebendas que tienen los van colocando en esa burbuja, en ese microclima
donde ellos pelean en el área chica el pedazo, el macetero de poder, ¿ya? Y todos en ese sentido se empiezan a fagocitar unos con otros y se pierde el sentido de colectividad y de bien común. Tú alguna vez hablaste del bien común, pero el bien común es algo que se tiene que construir en la resignación de intereses particulares para privilegiar el interés mayor. Pero aquí, ¿qué interesa? El interés del partido, ¿ya? El interés. Y fíjate cómo se fueron apoderando de la representación popular en términos de cambiar la forma de reemplazar a un parlamentario que muere o que tiene... O sea, se quedan con el sillón. Como ahora están peleando el cargo en la Comisión de Constitución para sacar a la colega, compañera parlamentaria que antes era de su coalición, pero ahora como ya no es de la coalición, la quieren sacar de ahí porque el sillón es mío. Sacan a los parlamentarios, los llevan de ministro, ¿verdad? Y colocan a alguien a dedo. Y volvemos a los senadores o diputados designados, peor que en la dictadura, ¿ya? Porque ahí teníamos la justificación que era un dictador que los colocaba a dedo, pero aquí en democracia, entonces yo creo que por ahí va, Juanita, ¿sabes? Es un problema del ser humano, en términos de que si tú le das poder sin equilibrio a alguien, aquí no hay, por ejemplo, el tipo promete, miente, es elegido y nadie le pasa la cuenta de la mentira. No hay revocabilidad de mandato, ni para el presidente, ni para el parlamentario, ni para los alcaldes. Entonces, mentir es un negocio, ¿ya? Acarrear gente, tomarse un partido. O sea, el caudillismo aquí es una profesión. El caudillismo que parte de la Junta de Vecinos para arriba. Entonces, yo creo que estamos... yo creo que... Pero fíjate tú que, yendo a interpretar lo que tú me estás diciendo, la primera causa o la primera explicación de por qué no nos fue tan difícil tener un frente unitario era porque no había parlamento. No había parlamento, entonces en el fondo, y los partidos, ¿te das cuenta lo grave que es eso? Porque entonces quiere decir que todos los que están ahí en el Parlamento están atonillando en contra de la unidad. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, la unidad que se ve a nivel de organizaciones sociales, que tú le pones a una organización social una o dos personas a las cuales le prometes un cargo, y te echan a perder la organización social inmediatamente. La empiezan a usar de plataforma política. En vez de usarla para apoyo técnico, como en el caso mío, o en el, digamos, con información, con estudios, con conclusiones teóricas a las cuales a lo mejor uno le es más fácil llegar por una cosa formativa. Pero basta con que tú pongas un personaje ahí, al cual le diga, no, compañero, usted va a ir de candidato a concejal. Usted va a ir de core. Lo que no siempre es cierto, además. A veces es terriblemente falso, porque se corta en otro nivel, ¿ya? Pero esa persona, cuidando esa parcela, ese macetero dentro de la cancha que le prometieron, que me encantó la alegoría, estás cuidando el macetero. La encuentro buena esa, ¿eh? Están cuidando el macetero de la cancha, ¿ah? La jardinera. Cuidando la jardinera. Lo poco y nada de poder que tienen, pero lo hacen de tal manera que hacen difícil el trabajo a nivel de organizaciones sociales y la gente se desmotiva. Claro, ¿sabes? El problema... Cuando tú ves maquineo, claro, y ¿sabes qué? A mí me sorprende de pronto ver gente joven que está ingresando a la política y que tiene mañas de políticos viejos. Es que vienen con, mira, ahí viene otro tema de generación, ¿ya? De que los tipos quieren tenerlo todo rápido. Por lo último, el político antiguo, ¿verdad? Sabía que se compraba su casa el funcionario, después que jubilaba se compraba la casa. Hoy todo es rápido. Tenés que tener la casa, el auto, el mejor celular antes. Pero volviendo al punto, yo creo que el partido político tiene una dinámica en donde la dinámica es lo que no controlo, lo destruyo, ¿ya? O sea, yo tengo que controlar. Entonces,
la política es colocar al presidente de la federación, al presidente de la junta de vecinos, al concejal, al consejero, al diputado, al senador y al presidente de mi tienda, ¿verdad? Y con compromiso. Y después hay transversalmente organizaciones que funcionan en la construcción de poder, ¿ya? Y de influencia. Pueden ser las religiones, la masonería, ¿verdad? Sectas donde la unidad está en la incondicionalidad al grupo, ¿ya? Entonces, cuesta mucho con ese tipo de estilos construir unidad, ¿ya? Porque la unidad es siempre que tú me sirvas a mí, ¿ya? Si no me sirve, te anulo, te invisibilizo, te saco para el lado. O sea, ¿por qué hicimos Asamblea de la Civilidad? Y esto ojalá que te lo copien para el seminario. Lo hicimos porque los partidos políticos no estaban validados. Y eran los presidentes de colegios profesionales, los dirigentes sociales, los de la vicaría. O sea, era la gente de a pie que se estaba Los defendiendo estudiantes. de la dictadura, los estudiantes universitarios, ¿ya? Y se actuaba en una semiclandestinidad, ¿ya? Porque cuando nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en pos de tener programas radiales, me acuerdo de Contacto Directo en la Recreo, con Atilio Gárate, lo hacíamos con Marcos Cafena para que hablara de gimnasia, con un doctor que era naturista, y le metíamos política, ¿verdad? Pero teníamos que camuflar el programa para hacerlo como de varieté, para meter el ingrediente político, ¿ya? Hacíamos Paz, Poesía y Democracia como encuentro, y veníamos, nos juntábamos, nos convocábamos poetas, venían los argentinos, y los argentinos ya habían ganado la democracia unos años antes. Entonces ellos venían con toda la, la impronta de mostrar cómo se había logrado allá lo que aquí estábamos pretendiendo alcanzar, ¿ya? El plebiscito y todo eso. O sea, en ese momento los partidos políticos no estaban, el partido político llegó después del 5 de octubre, a mi juicio, ¿ya? Y se subieron por arriba y armaron sus partidos instrumentales y se legitimaron con el respaldo de Washington, porque había cambiado la política norteamericana, ¿verdad? Y por ahí fue el riel de los partidos políticos de la concertación. Y los que no eran partidos políticos, algunos, como tú dices, los mandaron de embajadores y los anularon, sacándolos del cuento, mandándolos de embajadores, ¿ya? O sea, es que la perversidad que tiene este juego del poder es horrible. Entonces, nosotros, digamos, desde el lado ciudadano, donde no tenemos pretensiones, nosotros vivimos de nuestro trabajo, qué sé yo, no estamos pensando en acceder al macetero o a la E jardinera, industrializar la política. industrializar la política. Yo no quiero estar en la sociedad anónima del partido, ¿ya? Sino que yo quiero un movimiento, por último, que represente a los comunes, a los de a pie, a los patipelados, como le quieras llamar, ¿verdad? Y que peleen por las cosas concretas de sentido común, ¿ya? Y sin etiquetar también, porque viene el otro fenómeno del poder, que es la ideología, que te coloca plantillas ideológicas, ¿ya? Y con esa plantilla te dice, eres mi amigo o mi enemigo, ¿sí? O sea, entonces viene el fundamentalismo ideológico que también te empieza a hacer funcionar en contra de la unidad, pues. Entonces la unidad para mí... Es complicado, pero en este momento, mira, es complicado y yo lo veo cada vez más difícil. Eh, cuando, cuando hay que pelear eh, contra algunos privilegios y eso implica entregar los mismos privilegios a otros, quiere decir que nos fuimos todos a la vez. Entonces, en el fondo, no estoy tan segura de tener mucha confianza en lo que suceda. Yo pienso que a mí lo peor que me pasa con toda esta cuestión, con todas estas peleas de
son peleas de medio campo a veces, ¿ah? A nivel futbolístico yo no entiendo mucho fútbol, Sí, pero casi nada. están peleando en el medio campo pero al final no se hacen goles. Pero el problema es que ya cuando la pelea pasó el medio campo y tiene que ver quién mete el gol, ahí se van a las manos. Claro. Entonces viene un atacante del otro equipo, desquita la pelota y mete el gol para el otro lado. Y es un problema de los equipos chilenos. Tú lo sabes, tú eres más futbolista, que chutean para atrás. En el fondo, o chuteas para atrás directamente, o hace que te quiten la pelota y dices, pucha, me quitaron la pelota. Pero en el fondo, claro, no es culpa mía, me quitaron la pelota. No, po. Aquí, de pronto, claro. esta analogía que uno puede hacer con el fútbol, a veces ni siquiera hay arquero al frente y lo tiran para afuera igual. Claro, no. Fíjate, en este momento estamos peleando un partido y en el arco contrario no hay arquero. Estamos en una situación de desgobierno. Lo que pasa es que el plebiscito, ¿ya? Es que el evento cívico que abre la puerta para un calendario de elecciones que se vienen. Entonces, el partido político... Es la zanahoria delante del burro. Está ahí, ¿verdad? Más que pensando en el plebiscito, está pensando en cómo vamos ahí, el CDA que le digo yo, cómo vamos ahí. ¿Ya? Entonces, con eso se te desvirtúa la prioridad estratégica profunda que debe tener el proceso constituyente, ¿ya? Porque ellos, en la máquina del poder que existe, donde participan, en el fondo son socios, porque están las cuotas, este aumento de cupo de parlamentarios para sacar el binominalismo, o sea, en el fondo maniobras tramposas para quedarse siempre los mismos a cargo del poder. Y ahora también arrogarse digamos, la titularidad del plebiscito, cuando el plebiscito se logró por la calle. Esta fue una respuesta desesperada para que no se tuviera que renunciar Piñera y irse todos para la casa en una nueva elección, porque esa era la otra salida que hubo en algún momento, pero se hizo el pacto por la nueva constitución o la paz social, como le pusieron, ¿verdad? Y en este momento la clase política quiere seguir manteniendo, y ahora la UDI está saliendo con el tema de que no vamos a proceso constituyente, sino que sea la opción que se siga reformando en el Congreso. O sea, ¿cómo te quieren escamotear? ¿Ya? Escamotear. Entonces, es como estar a la persona, a Chile como persona, en términos de la gran mayoría, ya en un momento dado, esto puede pegar un reventón que los mande a todos para la casa y a buena parte, porque la gente tiene paciencia, pero cuando ya está más arriba del paracaídas, ¿verdad? Es impredecible lo que puede suceder. Pero entonces, uno que busca más bien el sentido común, de racionalidad, tratar de desmantelar el conflicto a tiempo, abrir la salida democrática, se encuentra con que te siguen poniendo palito porque, ¿qué dicen? Después que venga, ganamos el apruebo, y después hay que elegir. Y ellos como partido, ¿verdad? Con un 2% de legitimidad, van a querer colocar a los constituyentes. Y para ser No, pero espérate un poco, yo creo que, mira... ¿Cómo romper eso? Ya, pues yo creo que tiene que haber, antes de fines de septiembre, creo yo, antes de fines de septiembre, tiene que haber una convención nacional del apruebo, en la cual se defina dos cosas. En primer lugar, la presentación de constituyentes, creo, no me acuerdo cuándo es la elección de constituyentes. Lo primero... Creo que queda como en junio del año próximo, queda como abril, creo que son 6 meses. Claro. Mira, lo que yo creo que es indispensable es que se presente una sola lista. Una lista. No puede haber más de una lista de la prueba. Una lista para elegir a los representantes de la prueba. Y esa cuestión tiene que ser intransable. Y número 2, una vez instalada la convención constituyente, número 1, se suspenden todas las elecciones por el lapso de funcionamiento de esta convención, porque va a cambiar todo.
es muy probable que no tengamos dos cámaras, que tengamos una sola cámara, o un congreso con una sola cámara, no con dos. ¿Qué lo vas a hacer después de que el próximo congreso sea electo y termine su mandato? No, pues. Entonces, el apruebo tiene que llevar implícita algunas cosas. La revocatoria de las autoridades electas cuando hay mal ejercicio del poder. Claro. La participación a nivel de lo que son los territorios, con real representatividad a nivel de las decisiones que se tomen respecto de esos territorios, y tú lo sabes muy bien porque peleamos hace 20 años atrás. En tercer lugar, la priorización de la vida y de la salud por sobre el dinero y el lucro, y esto tiene que ver con salud, tiene que ver con ambiente, agua, tiene que ver con educación, tiene que ver con todo eso. En cuarto lugar, la presencia irrevocable e irrenunciable del tema de los pueblos originarios, de los indígenas en Chile, que tienen mucho que enseñarnos y tienen mucho que decir. Y en quinto lugar, el rol de la mujer. ¿Ya? La mujer no puede ser ya más vista como la que está detrás de todo hombre y de todo gran hombre y una gran mujer, váyanse a la mierda. Esa cuestión, el codo a no codo, más. codo a codo, ¿Ya? y ella... Codo a codo, claro, somos más que dos en la calle, como dice la preciosa canción que todos conocemos. Pero bueno, lo primero tiene que ser suspender. Y por eso es que tienen miedo y te hablan de Venezuela. ¿Quién sabe qué es lo que va a hacer la convención? Bueno, lo primero, les aviso, lo primero que hay que hacer es suspender esta seguidilla de elecciones de organismos que a lo mejor ni siquiera van a existir. Claro, hay que sacáis con elegir senadores, que sacáis con elegir diputados y a lo mejor va a haber una sola cámara. El país se centra en el proceso constituyente. Exactamente, Claro, hay que centrarse en eso. Y se congela el resto, ¿verdad? Y se mantienen congela por un tiempo y se respeta el tiempo. Y se respeta, y se mantienen los que están electos hasta los alcaldes, todos. Elegir gobernador. ¿Qué te parece mi idea? Me parece bien, elegir gobernador en este momento es ocioso cuando son figuras que no tienen ningún poder, no tienen presupuesto, no tienen nada, ¿ya? Pero tienen sueldo. El sueldo, tienen sueldo. Eso sí. Pero el tema es ese. Mira, yo creo que vamos a tener que hacer otra conversación concretamente de esto que acabas de convocar, digamos, el cuándo, porque en este momento yo estaba tratando de fijar los elementos programáticos. Yo por allá, al empezar el movimiento en octubre, escribí un decálogo de medidas de sentido común para poder encauzar, digamos, las aspiraciones desde el punto de vista de cambio constitucional. O sea, sin referirme a la Constitución, sino que al deber ser del Estado, de los derechos de la vida, la descentralización, el empoderar las regiones, la libertad de culto, pero el Estado que no financie ningún culto, sino que asegure la libertad de culto, porque no tiene por qué estar financiando a las pontificias, ¿verdad? Oye, ¿sabes cuántos miles de millones de dólares subsidia o consume el Estado chileno en combustibles fósiles al año? ¿Cuánto? 8.000 millones de dólares. Uf. No sé. Bueno, el camino hacia un país verde, ¿ya? Es justamente botar el carbón de Punta Arenas, que lo quieren reavivar de nuevamente estos tipos. 5 empresas quieren poner, 5 pinas. Claro, imagínate. Ni la riesgo. Y las termoeléctricas y todo eso. O sea, yo creo que ahí es donde el sistema le tiene miedo al cambio constitucional, porque saben que la sensibilidad es de un cambio de era. Esta sería como la expresión escrita de una carta magna para una nueva era en Chile, a partir de un nuevo trato, ¿ya? Pero tomando la sintonía con el planeta, en términos de respetar la cosmogonía indígena, recuperando bosque nativo, alimentación sana, pesca artesanal también controlada para que nadie
abusen y vendan, porque hay artesanales que le venden a A la las gran industriales. empresa, pues no están comprando para la pesca para el canasto de la feria. No, Entonces, venden la cuota. entonces, en fin, recuperar ferrocarril, hay tantas aspiraciones. Juanita, con este ánimo positivo nos despedimos. La unidad se construye de aquí a septiembre, fijando las reglas del juego de una lista única para el apruebo nueva constitución. Y segundo, que se elimine, se derogue esa disposición que impide a los dirigentes sociales o sindicales o independientes postularse a cargo de representación popular. Porque esa es la gran amarra que tienen los partidos políticos para sentirse dueños de la pelota, ¿ya? Y la pelota, volviendo al fútbol, se la vamos a quitar, ¿ya? Y tarjeta roja. Buena, buena, Ana. Listo, un abrazo, amiga. Chao, querido. No le pusimos título a esta conversación. No, ya le pusiste. Listo. Chao. Chao.